Quisiera aprovechar la oportunidad que están todos de pie a invitarles a abrir sus Biblias en el libro de Mateo capítulo 11 versículo 12. Mateo 11:12, ahí quisiera tener la asignación por los próximos 40 minutos y Mateo 11:12 se lo voy a leer de la Biblia Las Américas y dice: y desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo conquistan por la fuerza. Lo voy a repetir: y desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo conquistan por la fuerza. Quiero titular el tema de este mensaje: fortaleciéndonos en fe en tiempos difíciles. Fortaleciéndonos en fe en tiempos difíciles. Voy a pedir que se sienten. Gracias por ponerse de pie en reverencia a la palabra de Dios. Y quiero de manera muy especial agradecerle a Dios y también al apóstol Nazario y al pastor Melvin por darme esta oportunidad. Como decía el apóstol Nazario, tenemos ya algunas décadas de conocernos. Nos habíamos dejado de ver por mucho tiempo y por esos casos divinos que Dios siempre nos permite tener, nos volvimos a reencontrar. Mi hijo vino acá a hacer unas prácticas en base a lo que estaba estudiando, graduándose, y vino a dar algunos de sus conocimientos y se encontró con el apóstol Nazario. Y luego el apóstol Nazario decide viajar a Toronto y me dice mi hijo: fíjate que el apóstol Nazario viene para Toronto. Yo le dije: el apóstol Nazario, me suena ese nombre, ¿será el mismo apóstol que yo conozco? Y me quedé con la duda porque eran como unas 3 semanas anticipadas que el apóstol había mencionado que viajaba para allá. Pero llegó el fin de las 3 semanas y cuando nos encontramos en Toronto era el mismo apóstol Nazario que yo había conocido unos 20 años o 30 años más atrás, y él mismo, siempre joven, dinámico, y sigue joven. Los años no pasan por este hombre de Dios. Pero qué alegría el poder estar con ustedes, una bendición, es un honor, y la verdad se lo agradezco a Dios y al apóstol y también al pastor Melvin por permitirme esta oportunidad. No hay nada maravilloso que hablar de las cosas del reino. Fortaleciéndonos en fe. Quisiera sacar el extracto de 2 palabras. El reino de los cielos sufre y solo los violentos lo conquistan por la fuerza. Sufrir y fortalecerse. La palabra fortalecer significa dar fuerza o hacer más fuerte a una persona, o hacer más fuerte o más intensa una relación, un sentimiento entre 2 o más personas. Eso es fortalecerse. ¿Qué es sufrimiento? Sufrimiento es el padecimiento, la pena o el dolor que experimenta un ser humano. Eso es sufrimiento. ¿A quién le gusta sufrir? A nadie. Nadie amanece diciendo: gracias a Dios por el sufrimiento que tuve ayer, por los problemas que tuve ayer, podrías darme unos 3 más hoy. Nadie se levanta pidiendo problemas. Todos queremos estar exentos de problemas o de aflicción. Hubo un tiempo atrás donde la iglesia hacía el llamado y decía: venga a Jesús y todos sus problemas se acabarán. Eso es una mentira, porque el mensaje de Jesús nunca fue que la iglesia estaría exenta de problemas. Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí, yo he vencido al mundo. Por eso es que la iglesia se fortalece en Cristo,
porque en tiempos tan difíciles nuestra confianza sigue puesta en Él. Ahora, yo quiero decirle algo: el sufrimiento se supone que nos debe hacer más fuertes, no más débiles. Pareciera contraproducente decir esto, que el sufrimiento nos debe de hacer más fuertes. Y esa es la realidad, y por eso estamos hoy aquí. Aprenderemos cómo hacer o hacernos más fuertes en tiempos difíciles. Y hoy quiero darle a usted 2 pasos para que juntos experimentemos lo que es hacernos más fuertes en tiempos difíciles. Y el primer paso es fortaleciéndonos en Cristo. La única manera de nosotros poder vencer los obstáculos es fortaleciéndonos en el Señor. La fórmula no está en orar, pedirle a Dios que no vayamos a tener ningún problema, porque problemas siempre van a haber. Vivimos en un mundo caído y los problemas y la aflicción son parte de la vida del ser humano. El ser humano siempre tendrá aflicción, el ser humano siempre tendrá problemas, el ser humano siempre se verá en circunstancias difíciles. Pero hay algo que nosotros tenemos que saber: a pesar de que sufre el justo y sufre también el injusto, la diferencia está en que el justo tiene su esperanza puesta en Cristo. Por eso debemos aprender a fortalecernos en Cristo. Primera Pedro dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Dice: después que hayáis padecido por un poco de tiempo. O sea, vamos a tener que ser afligidos, vamos a tener que sufrir. Pero la Biblia nos promete que Dios mismo nos va a perfeccionar, nos va a afirmar, nos va a fortalecer y nos va a establecer. De manera que es importante que aprendamos nosotros a depender de Dios en tiempos difíciles. Déjeme decirle, esta pandemia ha servido para que muchos, yo creo que usted lo ha oído una y otra vez, esta pandemia ha servido para que algunos se acerquen más a Dios, pero también ha servido para que algunos se alejen más de Dios. Qué pena es saber que algunos se alejaron de Dios. Mi pregunta sería: ¿qué estará haciendo esa gente? Si nuestra esperanza solo está puesta en Cristo, nuestra esperanza solo está puesta en Dios, y en Él es el único que podemos fortalecernos. De manera que en tiempos difíciles es cuando más debemos de buscar el rostro de Dios, es cuando más debemos acercarnos a Dios. Porque si la fuente de fortaleza está en Dios, si la fuente de fuerza está en Dios, entonces es el único que tenemos que acudir, es el único que tenemos que correr para ser fortalecidos. Por eso es importante fortalecernos en este tiempo, ahora y más que nunca. Buscar el rostro de Dios, entregarnos a Dios. ¿Sabe por qué? Porque hay algo que tenemos que aprender: es en medio del sufrimiento que nosotros vamos a ser dirigidos hacia los logros. Si usted y yo vamos a tener logros, va a tener que ser a través del sufrimiento. Nada, mire, a veces nos gusta hablar de solo éxito, pero el éxito viene a ser un derivado del sufrimiento. Cuando usted ve un hombre de éxito, vea qué es lo que hay detrás de ese éxito. Yo cuando veo este templo veo éxito, pero detrás de lo que veo ha habido sufrimiento. Aquí hubieron desafíos, hubieron lágrimas, aquí hubieron momentos difíciles. Pero déjeme decirle qué maravilloso es saber que a pesar del sufrimiento, lo que se ha visto es más allá. Queremos ver los logros. La gente se emociona cuando ve el éxito de un hombre o de una mujer o de un ministerio. Para mí este ministerio es un ministerio de éxito, pero también es un ministerio que ha pasado por el sufrimiento. Yo el año pasado yo estuve aquí celebrando este mismo tiempo maravilloso que estamos viviendo hoy, solo que algo diferente. Y estoy seguro, Pastor Melvin y Apóstol Nazario, de que ustedes
fueron dirigidos por el Espíritu de Dios para hablar de este tema, fortaleciéndonos. A pesar de que el año pasado era diferente, esto estaba full. Nadie tenía máscara, a nadie le ponían, le medían la temperatura para entrar, a nadie le daban gel para poderse limpiar las manos. El año pasado se tocó el tema fortaleciéndonos. Sin lugar a dudas era el Espíritu Santo guiando a los pastores de esta congregación para decirles: fortalezcanse porque vienen tiempos difíciles. Siempre Dios se anticipa para hablarle a su pueblo. Y gracias a Dios volvimos a tocar este tema de nuevo en este año, fortaleciéndonos, porque ahora es cuando más que nunca tenemos que saber que Dios nos habló y nos sigue hablando. Fortalezcanse. Esto no se trata de pensar: bueno, soy hijo de Dios y ¿por qué estoy sufriendo? Soy hijo de Dios y ¿por qué me está pasando esto? Déjeme decirle, si Jesús mismo dijo que tendríamos aflicción, entonces ¿cuál es la clave? La clave número uno es que nosotros aprendamos a fortalecernos en Dios. Si nosotros aprendemos a fortalecernos en Dios, lograremos alcanzar aquello que Dios ha preparado para nosotros. Los logros se alcanzan en medio de la dificultad, en medio de la oposición. Si es cierto, vamos a oír malas noticias. Muchas veces vamos a tener que llorar. Vamos a sentirnos solos, vamos a sentirnos desesperados, pero en ese momento corramos a Dios y fortalezcámonos en Dios, que Él es nuestra única fuente de fortaleza y de fuerza. Este no es tiempo de dejar de servir a Dios. Este no es tiempo de dejar de buscar a Dios. Es cuando más vamos a servir a Dios, es cuando más vamos a buscar a Dios, es cuando más vamos a honrar y adorar a Dios. Este es el momento donde la iglesia no puede alejarse, sino acercarse a Dios. La Biblia revela en el verso que leímos, Mateo 11:12, que desde los días de Juan el Bautista hasta hoy el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo conquistan por la fuerza. La única manera de conquistar en el reino es por la fuerza, y para tener fuerza hay que fortalecerse. Estas son palabras dichas por Jesús. Este verso fue expresado por Jesús. Aquí Jesús le está enseñando a sus discípulos, seguidores míos, les estaba diciendo: aprendan a fortalecerse, aprendan a soportar el conflicto, aprendan a soportar las dificultades, porque el reino de los cielos sufre y solo los que se fortalecen lo arrebatan. Por eso es que estás aquí. Porque sin lugar a dudas, con todo lo que has pasado, Dios te ha sostenido, porque sabes el secreto, y es buscar la presencia de Dios, es correr a Dios para recibir la fuerza que viene de Él. Si no, no estuviéramos acá con todo lo que hemos estado viviendo. Y es que déjeme decirle, los problemas nadie los invita, los problemas llegan solos. Nadie llega a su casa y dice: bienvenido a aflicción, quisiera tomarme un café contigo. Nadie invita problemas. ¿Quién esperaba este problema que tenemos mundialmente hablando? Nadie lo esperaba. Ni siquiera nos imaginábamos el año pasado. Mire, el año pasado yo estuve aquí. Mi esposa se quedó aquí varada porque entró el COVID, cerraron el aeropuerto, y eso nos creó una serie de problemas. Porque hasta el día de hoy tenemos un año de estar en conflicto a raíz de esto. Mi esposa desarrolló un problema gástrico. Y a raíz de eso, pero nadie se imaginaba, estuvimos aquí celebrando gozosos. 4 semanas más tarde, todo cerrado. Fue de repente, pero gracias a Dios que lo tenemos a Él y podemos fortalecernos en Él. El apóstol Pablo en Efesios capítulo 6 versículo 10 dice: por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Ahora, note esto: el apóstol Pablo no nos está hablando de su conocimiento intelectual, nos está hablando de su conocimiento en experiencia. Este verso no está siendo escrito desde uno de los resorts más bellos, más caros de aquí de Guatemala.
Aquí no estaba el apóstol Pablo con unos lentes oscuros tomando sol, bronceándose y con una piña colada diciéndoles, digo, fortalezcanse en el Señor. ¿Sabe desde dónde estaba siendo escrita la carta de Efesios? Estaba siendo escrita desde un rincón de una prisión. Y desde ahí el apóstol Pablo estaba diciendo, quiero contarles mi experiencia. Y mi experiencia es que a pesar de que estoy en prisión, les digo, estoy fortalecido. Y les digo a ustedes, están en una pandemia, fortalezcanse en el Señor. Porque de Él viene la fuerza. Era el apóstol Pablo que nos estaba hablando de su experiencia. El poder y la fuerza vienen de Dios. ¿A dónde vamos a ir? Sino solamente en Cristo que está la fuerza. Hoy no entendemos, ni nos gusta lo que está pasando. ¿A quién le gusta lo que está pasando? A mí no me gusta. ¿Entiendo lo que está pasando? No lo entiendo. Pero sí sé una cosa, que mientras estoy atravesando por esta situación, sé que puedo correr a Dios y Él me fortalece. La Biblia dice, a Él correrá el justo y levantado será. Tenemos lo que estamos teniendo, estamos experimentando lo que estamos experimentando, pero algo sí tenemos que tener claro, que nosotros no somos como los que están afuera. Nosotros tenemos a Cristo por nuestra esperanza. Sí, todos andamos con máscara como en los impíos. Sin embargo, la diferencia suya y mía es que tenemos a Cristo, que es el que nos da la fuerza y nos levanta en tiempos difíciles como estos. Por eso usted va en la calle y usted sonríe. Usted va en la calle y usted sigue saludando. Usted va en la calle y sigue bendiciendo a la gente, porque el gozo del Señor es su fortaleza. Ahora, lamentablemente, como dije, hay personas que se alejan en vez de acercarse a Dios. Y es interesante porque en el medio del proceso que nosotros vivimos, algo que nosotros tenemos que tomar en cuenta es, si queremos nosotros el progreso, debemos aprender a fortalecernos en medio del proceso. Lo repito, si tú quieres tener progreso, aprendámonos a fortalecernos en Dios en medio del proceso. Nunca Dios llamó a la iglesia a un retroceso. Dios llamó a la iglesia a un progreso. Mire, a mí me llama la atención el apóstol y los pastores, porque se pusieron a construir esta parte. Esta parte fue construida. ¿Sí fue construida esta parte? Y lo hicieron en medio de una pandemia. Esta parte fue. Sí, claro, eso no estaba ahí. Se pusieron a construir eso en medio de una pandemia. ¿Quién construye en medio de una pandemia? Se para todo. Mire, se paró todo. Se paró el negocio, se paró la construcción. Al menos en Toronto nos encarcelaron a todos. Se paró todo, construcción, se paró comercio. Pero la iglesia Dios de Pactos no se para aún en la pandemia. La iglesia de Cristo no se para aún en medio de una pandemia. Nosotros creemos que la iglesia no fue llamada para un retroceso, sino para un progreso. A pesar del proceso que se pasa, siempre tiene que haber un progreso. ¿Por qué? Porque la fuerza nuestra no viene de los hombres, viene de Dios. Es una fuerza sobrenatural, que es ahora más que nunca que la estamos necesitando. Yo necesito la fuerza de Cristo, y es importante saber que solamente corriendo a su presencia es cuando nosotros recibimos esa fuerza. En la Biblia encontramos a un principal de la sinagoga, era llamado Jairo. Este hombre tenía una única hija que estaba gravemente enferma, y cuando vio a Jesús, le rogó, se puso de rodillas y le dijo: quiero que vayas a mi casa y sanes a mi hija. Jesús aceptó y dijo: sí, yo voy y sanaré a tu hija. En el camino, Jairo encontró que habían oposiciones, habían demoras. Todos sabemos la historia. Jesús se encuentra con aquella mujer y ahí se detuvo. Mientras estaba ahí, Jairo indudablemente lo que menos quería oír fue lo que escuchó. En esa demora,
En ese proceso vienen los siervos de Jairo y le dicen: Jairo, no molestes más al maestro, tu hija está muerta. Jairo, no molestes más al maestro, tu hija está muerta. Cuando Jesús oye eso, inmediatamente le dice de este lado: Jairo, no temas, cree solamente. De este lado: Jairo, no molestes más al maestro, tu hija está muerta. De este lado, Jesús le dice: Jairo, no temas, cree solamente. En medio de una pandemia, en medio de un proceso, vas a oír dos voces. Una te dirá: ya todo está muerto, ya todo está acabado, ya no hay salida, ya no hay esperanza. Pero de este lado Jesús te dice: no temas, cree solamente. Luis, Pedro, Carlos, María, Alberto, cree solamente. Oh, aleluya. Porque es que esto se trata de fortalecernos en Cristo. Tú y yo vamos a escoger en quién nos vamos a fortalecer. Jairo decide fortalecerse en Cristo. Tú estás escuchando voces y las seguirás escuchando, pero si aprendemos a fortalecernos en Cristo, aprenderemos a tener progreso en medio del proceso. En tiempos difíciles es necesario fortalecernos en Dios. Y yo vengo a decirte en este momento: no temas, cree solamente. Y vamos a pasar al otro lado con gran gloria, porque el mismo Dios que nos llamó, Él es el que nos establece, Él es el que nos fortalece, Él es el que nos afirma y Él es el que nos perfecciona. Por lo tanto, saldremos al otro lado en victoria. Y voy rapidito. Número 2, debemos aprender que es necesario fortalecernos con amigos de fe. Tus amigos no son los que juegan contigo en la esquina básquetbol. Tus verdaderos amigos no son los que te comen un chuco contigo ahí en la esquina. Tus verdaderos amigos no son los que se sientan a contar chistes contigo. ¿Quieres que te diga quiénes son tus verdaderos amigos? Aquellos que hablan el lenguaje de la fe, aquellos que creen como tú estás creyendo. Esos son tus verdaderos amigos. Cuando tú estás débil, tú recibes siempre una palabra de vida, una palabra de aliento, especialmente en el tiempo en el que estamos viviendo. Por eso yo necesito fortalecerme con amigos de fe. ¿Sabe? Jesús le llamó a Abraham mi amigo. ¿Por qué le llamó Dios? ¿Por qué le llamó Dios a Abraham mi amigo? No por su cara bonita. Dios le llamó a Abraham mi amigo porque Abraham habló el lenguaje de Dios. Es fe. Abraham aprendió a hablar el lenguaje de Dios. Y cuando tú te encuentras con un amigo que habla el lenguaje que tú estás hablando, que es el lenguaje de Dios, empiezas a sentir esa fortaleza. Nosotros siempre tendremos amigos, pero amigos verdaderos son aquellos que te inyectan fe. Son aquellos que están libres de envidia y egoísmo, que celebran tus victorias y te levantan cuando estás débil. Esos son los verdaderos amigos de fe. Por eso Jesús le insistió a sus discípulos en el primer verso que leímos, Mateo 11:12: el reino desde los días de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia y solo lo conquistan los violentos por la fuerza. ¿Sabe? Este no es un tiempo para venir y reunirnos y venir a ver a mi amigo, venir a ver a mi amiga. Este es un tiempo para conectarnos en el mismo sentir y en el mismo espíritu, con esa fe y con ese ánimo. ¿Sabes por qué? Porque tenemos que saber que nuestro país está en problemas, nuestra ciudad está en problemas, nuestra familia está en problemas, el mundo entero está en problemas. Yo necesito amigos de fe, que nos animemos, que nos ayudemos mutuamente para salir adelante y saber que el reino de los cielos está sufriendo violencia. Pero tengo amigos que también con fuerza se unen a mí y yo me uno a ellos
para tomar y arrebatar lo que el reino de Dios está declarando. Juan el Bautista fue un hombre que peleó a pesar del sufrimiento, y vemos que su sufrimiento no fue fácil. Juan el Bautista sufrió. Ahora, cuando Jesús habla de Juan el Bautista en este verso, no está hablando de él como si lo recién acaba de conocer. Todos sabemos la forma como Juan el Bautista tuvo su relación con Jesús. Juan el Bautista, su primer encuentro no fue con Jesús: hola, ¿cómo estás? Mucho gusto, me llamo Juan el Bautista, un placer conocerte. El encuentro que Jesús tuvo con Juan el Bautista, todos sabemos, fue cuando María y Elizabeth se encontraron. Ambas estaban en un proceso, ambas estaban en una crisis. María, una virgen, estaba embarazada sin haberse casado. Su esposo, hubo un momento en que la pensó dejar, abandonar. María sufrió desprecio, estaba pasando por una crisis, por un proceso. Elizabeth, por su lado, era una mujer, toda su vida había sido estéril, y todos sabemos que en el tiempo antiguo una mujer estéril era una mujer que significaba vergüenza, afrenta, castigo, porque no había fruto en su vientre. Y por muchos años esta mujer había sufrido esa afrenta. Sin embargo, se cree que casi por sus 90, Elizabeth quedó embarazada. Si Elizabeth estaba a esa edad embarazada, a los 6 meses Elizabeth no tenía ningún movimiento en su vientre. Oiga esto. Ella creyó que indudablemente el fruto de su vientre acababa de terminar de estar estéril. Ahora estaba embarazada, pero no había movimiento. Ya eran 6 meses, tenía que haber habido algún movimiento. Bueno, está vivo el bebé por dentro, pero Elizabeth no sentía ningún movimiento. Sin embargo, a pesar de eso, cuando llegó a ver a María, todos sabemos que ellas eran primas, pero más que primas eran amigas de fe. Y cuando María llega a ver a Elizabeth, o Elizabeth llega a ver a María, dice la Biblia que al saludo de María, el niño que estaba en el vientre de Elizabeth saltó, se movió. ¿Qué significa esto? Cada vez que nosotros estamos pasando por una crisis o por un proceso, recuerden, María estaba pasando por una crisis, Elizabeth estaba pasando por una crisis, pero eran 2 amigas de fe, más que primas, 2 amigas de fe. Y cuando se conectaron, cuando se unieron al saludo de María en el vientre de Elizabeth, el llamado más tarde Juan el Bautista brincó en el vientre de Elizabeth. ¿Sabes cuándo tú sabrás que estás conectado con un amigo, con una amiga de fe? Es que cuando tú oyes lo que ese amigo te está diciendo, te levanta. Que es posible que aquello que parecía estar muerto revive, resucita, cobra vida, cobra fuerza. ¿Sabes? Nosotros cuando llegamos acá tuvimos una experiencia. Ya llevamos 1 año de estar padeciendo en una crisis de salud por mi esposa. Pero es interesante, cuando vimos a los apóstoles, y no lo estoy diciendo porque están aquí, fue una experiencia que viví. En el momento que nos encontramos, empezamos a dialogar, y la pastora Bertis empezó a hablar, pero lo que hablaba era palabra de vida, y se lo dije y ella lo va a recordar. En el momento que estaba hablando, algo saltó en mi espíritu, y le dije a la pastora Bertis: lo que acaba de decir está provocando vida en mi espíritu. En el momento que ella estaba hablando, porque mi esposa le acababa de contar lo que estaba pasando, y ella desató una palabra bíblica, estaba hablando en fe, y cuando en ese momento ella habla en fe, en mi espíritu saltó algo grande, tomé fuerza y dije: gracias, Señor. Tomo esa palabra y le dije: pastora Bertis, usted acaba de hablar vida. Mi espíritu se conectó, cobró fuerza, y le dije: gracias, Señor, estoy aquí en Guatemala. Si por esta palabra vine para conectarme con fe, está hecho, lo recibo, y en el nombre de Jesús veo el resultado. Me levantó el espíritu. Déjeme decirle, ya tenemos 2 semanas, mi esposa ha recuperado.
venía arrastrando los pies, el apóstol la vio, venía arrastrando los pies, venía demacrada. Si usted la ve como el año pasado, no la reconoce, perdió ya más de 45 libras, tiene el peso de una niña de 14 años, pero en el momento que la pastora habló, cobré vida. Por eso es que cuando yo hablo de fortaleciéndonos, no hay nada mejor que nos debemos conectar con amigos de fe que nos den ánimo, que nos den aliento, sabiendo que en ellos hay una palabra de vida, hay una palabra de fortaleza. Vamos a conectarnos con gente de fe. No hay nada más que conectarnos con hombres y mujeres de fe. Yo bendigo la vida de los apóstoles, gente de fe. Apóstoles y pastores de este ministerio son gente de fe. Se ve, no es palabra, es acción. Y los felicitamos a ustedes por unirse a ellos para la expansión del reino. Y hoy más que nunca, no dudo de que veremos cosas extraordinarias si seguimos creyéndole a Dios y reuniéndonos con esa gente que le ha creído a Dios. Yo necesito hoy más que nunca un amigo de fe. Yo necesito hoy más que nunca un compañero de fe que me diga: vamos, sigamos, no desmayes, levántate, esfuérzate. Que podamos mantener ese lenguaje de fe. Y vea, nosotros no estamos aquí por casualidad. Es un propósito de Dios estar en este tiempo. Dele gracias a Dios que Dios lo guardó para este tiempo. Dele gracias a Dios que usted no está aquí por casualidad. Dios está fortaleciéndolo porque Él lo está preparando para lo que se avecina. La iglesia será lumbrera, la iglesia será fortaleza. Mientras el mundo está desfalleciendo, la iglesia brillará y la gente dirá: pero ¿qué es lo que tiene esta gente? Nosotros tenemos a Cristo, que es la fortaleza de nuestra vida. Tenemos amigos y amigas, hermanos en la fe, que nos fortalecemos unos a otros. Por eso la iglesia no se puede detener, la iglesia seguirá progresando. Gracias a Dios por estos tiempos, por estas conferencias, que es donde tenemos la oportunidad de oír a Dios, lo que Dios está hablando, lo que Dios está diciendo. Esto es importante que nosotros no olvidemos. Yo quiero ir al otro lado, pero no iré solo, necesitaré a alguien conmigo. Y tú sabrás cuando alguien te habla y es de fe, porque tú sientes que en tu espíritu se mueve algo. Te voy a decir algo: no te reúnas, no hagas amistad con gente tóxica, porque te van a matar. La gente tóxica, déjame decirte, hay asesinos de sueños, hay asesinos de fe, que lo poco que te queda te lo matan, te lo acaban, te lo destruyen. Únete con gente de fe, gente que sabe dar aliento, ánimo y valor, porque no todo el tiempo has estado fuerte. Yo no todo el tiempo estoy fuerte, paso por desánimos. Y qué alivio siento cuando me encuentro con un amigo que me da aliento, que me da fe para seguir adelante. Por eso es que debemos de buscar siempre gente. Debemos escoger esas amistades de fe, socios de fe, gente de fe, para que podamos avanzar. En el libro de Mateo 2:5, estoy casi por terminar en la historia de el paralítico. Dice Marcos 2:5: al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Aquí yo veo una historia de cuatro amigos de fe, que llevaban a otro amigo que no tenía fe. Porque Jesús no dice al ver la fe del paralítico, dice al ver la fe de ellos. ¿De quiénes ellos? De los cuatro. Esos cuatro amigos que tenían fe. Y esos cuatro amigos llevaban a este hombre hacia Jesús. Ellos dijeron: vamos a cargar a nuestro amigo y llevémoslo ante Jesús. Ahora, lo interesante de esto es que mientras ellos corrían millas para llegar, no eran metros, pudieron haber sido kilómetros
llevando a este hombre, cargando a este hombre para llevarlo a donde estaba Jesús. Lo único es de que estos 4, mientras cargaban a este amigo paralítico, se encuentran con la oposición. Por eso necesitamos amigos de fe, porque vamos a encontrar oposición. En todo lo que emprendas, en todo lo que vas a hacer, vas a encontrar oposición. Y necesitamos amigos de fe que nos ayuden a vencer juntos la oposición. Dígame usted si usted no ha emprendido algo y ha encontrado oposición. El pastor Emilio acaba de escribir un libro y estoy seguro que encontró oposición. Mientras la iglesia Dios de Pactos estaba construyendo esta parte acá, encontraron oposición. Sí hay oposición en todo lo que se emprende. Sin embargo, siempre habrá gente de fe, amigos de fe que te dirán: ánimo, sigue adelante. Y esa palabra te levanta, esa palabra te restaura. Estos 4 iban camino hacia Jesús, pero se encontraron con la oposición. ¿Cuál era la oposición? La casa estaba completamente llena, no dejaban espacio para que entrara nadie. Pero sabes, cuando hay gente de fe, no ve la oposición como un obstáculo para retroceder, no ve la oposición como un obstáculo de retroceso, sino lo ve como un progreso. De aquí vamos a avanzar, no vamos a regresar con este como lo trajimos. Este tiene que salir de aquí caminando. No se va de regreso en camilla, ya lo trajimos en camilla, este tiene que regresar caminando. La oposición siempre se presentará, pero cuando hay un amigo, una amiga de fe, siempre venceremos la oposición. Estos 4 llevaron a este hombre y a pesar de la oposición se inventaron, llevaron una escalera, consiguieron un serrucho, rompieron el techo, abrieron la casa y se encontraron unas cuerdas hasta lograr bajar a este hombre a donde estaba Jesús. Lograron. Ellos no se pusieron a preguntar: ¿y si nos multan por haber roto el techo? Y si Jesús no lo sana, y si nos rechazan. Ellos no se pusieron a pensar eso, porque cuando hay gente de fe, no ve la oposición, ve el resultado que se avecina. Yo voy a decirte, después de esta pandemia, nosotros saldremos en victoria. Hay cosas que tenemos que reconocer, que si hemos llorado, nos hemos debilitado, pero a pesar de todo lo que hemos vivido, hay algo que hay que recordar: es que si tenemos a Jesús con nosotros, somos más que vencedores. Si tenemos amigos de fe con nosotros, vamos a salir victoriosos, porque no estamos solos, iglesia. Él está con nosotros y hay un pueblo que nos respalda en ayuno, en oración, en fuerza, en palabra, que enriquece tu espíritu. Yo quiero dejarte este verso, que a pesar de que estos 4 estaban dispuestos, ellos no estaban dispuestos a retroceder. Ellos no se detendrían, ellos no retrocederían, ellos se fortalecerían para llegar a recibir el resultado que ellos llegaron buscando. Yo te pregunto, tú que estás aquí presencial y los que nos están viendo de forma virtual, esta conferencia tiene el propósito de hacerte recordar que en tiempos como estos que estamos viviendo, debemos aprender a fortalecernos en Él. Ahí los que están oyéndonos en su casa, no estás solo. Seguro que estás atravesando por problemas, por crisis, por circunstancias, pero busca un amigo de fe. Busca una amiga de fe. Si ya te aseguraste de que tu única fuente de fuerza es Jesús, ahora únete a otro. Porque déjame decirte, cuando Elizabeth y María se encontraron, ambas tenían algo grande en su vientre. Quiero darte una buena noticia, iglesia. Tú y yo tenemos algo grande en nosotros. Cargamos a Jesús con nosotros. Y cuando yo hablo de Jesús, en ti se activa Jesús y tú me respondes Jesús. Jesús habla y Jesús responde, porque tenemos en nosotros algo grande que nos motiva a seguir adelante, a seguir perseverando a pesar de las circunstancias. No vamos a retroceder. Amigo que me escuchas, hermano que me escuchas, familia que me escuchas, Dios de Pactos, ahí en tu casa, no retrocedas. Es tiempo de que avances. La iglesia fue llamada para avanzar, no para retroceder.
El desánimo es uno de los peores enemigos que podemos tener. Y no te dejes desanimar. El desánimo se sienta contigo mientras estás comiendo tus huevos con frijol. El desánimo se sienta contigo mientras te estás dando un baño. El desánimo se sienta contigo mientras vas al supermercado. El desánimo va a tu lado mientras vas manejando el auto. Pero no permitas que el desánimo sea el obstáculo para ser derrotado. Únete con gente de fe y levanta tu ánimo. En este tiempo de pandemia no tenemos gente aquí paralítica físicamente hablando, pero sí está quedando gente paralítica emocionalmente hablando. Hay mucha gente paralítica después de esta pandemia. Están quedando paralíticos, ya no responden. Hay ansiedad, hay depresión, hay decepción, desesperación, porque esa es parte de una parálisis del alma a causa de lo que se vive emocionalmente, porque esta pandemia está dejando grandes estragos emocionales. Por eso es de que se necesita amigos de fe para que te digan: levántate, no estás solo, Dios está con nosotros y tendremos la victoria. Quiero dejarte este verso y con esto termino. Primera Tesalonicenses 5:11. Te lo leo de la Biblia textual. Dice: por eso anímense los unos a los otros y ayúdense. ¿A qué? ¿Ayúdense a qué? No se oye. ¿Ayúdense a qué? Su vida cristiana, como ya lo están haciendo. Iglesia, Dios de pacto, animémonos los unos a los otros, ayudémonos a fortalecer nuestra vida cristiana como ya lo estamos haciendo. Sigamos practicándolo, porque lo mejor está por venir. De esta pandemia saldrá un gran testimonio. Aquellos 4 que llevaron a aquel paralítico salieron en victoria, porque Jesús le dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Pero ahí habían unos tóxicos que dijeron: ¿y este qué se cree que puede perdonar pecados? Jesús, sabiéndolo, le dijo que es más fácil decir tus pecados te son perdonados o decir levántate y anda. Pues para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados y también para sanar. A ti te digo, levántate y anda. Usted puede ver a aquellos 4 danzando, regocijándose por lo que había sucedido en ese momento. ¿Sabe, iglesia? Nosotros, los hombres y mujeres de fe, no celebramos cuando llegue el milagro. Celebramos antes de que el milagro llegue. Aquellos 4 ya estaban celebrando: lo va a sanar, lo va a sanar, lo va a restaurar. Yo voy a decir: celebremos el milagro antes de que esta pandemia termine, porque lo que viene es grande, lo que se avecina es grande. De aquí saldremos más fortalecidos que antes, iglesia. Si estábamos en victoria, vamos a salir más victoriosos, porque ese es el Dios que servimos. Voy a pedir que te pongas de pie. Quisiera orar y con esta oración terminar y entregar el tiempo. Agradecer a los apóstoles, Pastor Nazario, Pastor Abertis y al Pastor Melvin, por confiar en darme la oportunidad de impartir la palabra. Yo quisiera que ahí donde estés cierre tus ojos, y voy a pedir a Dios que fortalezca tu vida en medio de lo que puedes estar pasando. Y los que nos están viendo por internet, oramos porque sus vidas sean fortalecidas, renovadas y sustentadas. Este es el tiempo donde vamos a fortalecernos, vamos a levantarnos. Padre, en el nombre de Jesús, quiero darte gracias por darme esta oportunidad de impartir, predicar, enseñar tu palabra. Gracias por este pueblo que es el terreno que ha recibido esta semilla. Tu palabra es semilla incorruptible, jamás vuelve vacía. Es mi oración, Señor, que esta palabra produzca fruto al 100%, y que ellos sean renovados y fortalecidos, y que podamos juntos avanzar hacia adelante y tener un progreso el cual nunca hemos tenido antes. Gracias por este ministerio, Dios de pactos, que sin lugar a dudas, Señor, cada día te manifiestas y te glorificas en ellos y a través de ellos.
Gracias, Espíritu Santo, por lo que estás haciendo y seguirás haciendo en esta conferencia, fortaleciéndonos. Gracias por dirigir a los pastores para impartir estos temas tanto a los que están presencial como a los que nos ven en diferentes partes de esta nación de Guatemala como afuera de Guatemala. Gracias, Señor, porque sabemos que este es el tiempo donde esta palabra es como agua al sediento en el desierto, fortaleciéndonos en medio de una crisis, fortaleciéndonos en medio de tiempos difíciles. Señor, te agradecemos porque tú eres nuestra fortaleza, porque tú eres nuestro cántico, nuestro gozo y nuestra única esperanza. Hoy celebramos una vez más el hecho de tenerte a ti con nosotros. Hoy celebramos una vez más por el hecho de tener una familia lavada con tu sangre preciosa para darnos ánimo y fortaleza. Gracias, Espíritu Santo, por este tiempo que nos permites vivir. No es fácil, pero también es glorioso a la vez, porque sabemos que cada experiencia que vivimos en ti nos lleva hacia la victoria. Hoy podemos llorar, hoy podemos gemir, pero mañana vamos a reír, porque tú has dicho: no te dejaré y no te desampararé. Porque tú has dicho: yo soy Jehová, tu ayudador, tu libertador, tu proveedor, tu sanador. Gracias, Señor, nuestra esperanza está puesta en ti. Te damos a ti toda la gloria y te damos a ti toda la honra. Padre, oramos si hay alguna tristeza, si hay alguna congoja, si hay alguna dolencia, si hay alguna opresión, hoy la reprendemos y la echamos fuera. Creemos, oh Jesús, que tú eres el Dios que ha venido a libertar a los cautivos, a sanar a los enfermos, ha venido a fortalecer a los débiles. Por eso estamos hoy en ti, en tu presencia, porque Isaías dice: los que esperan en ti nuevas fuerzas tendrán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¡Oh! Nuevas fuerzas tendrán. Yo profetizo nuevas fuerzas sobre este pueblo, profetizo nuevas fuerzas sobre aquellos que hoy nos ven. Gracias, Señor, porque hemos venido para decir gracias, porque si no hubiera sido por ti, no estuviéramos hoy en pie. Te damos la gloria y te damos la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si lo crees, dale un aplauso fuerte, fuerte, fuerte al Rey de Reyes y Señor de Señores.